A medida que crecemos y nos vamos insertando en la vida en sociedad, vamos tomando conciencia de los muchos aspectos que rigen el mundo que nos rodea. Nos adaptamos al grupo con el que más nos sentimos identificados y recolectamos experiencias mediante las cuales moldeamos nuestra personalidad. Sin embargo, llega un punto en que comenzamos a cuestionar nuestra libertad. Nos preguntamos si lo que hacemos o pensamos está sujeto a nuestro criterio individual, o si por el contrario basamos nuestras ideas en aquello que nuestro entorno hace y piensa. La gente exige la libertad de expresión como una compensación por la libertad de pensamiento, esa libertad que rara vez utilizan. ¿Acaso estamos sometidos a lo que la gran mayoría piensa? La manipulación es una acción que no solamente implica el sometimiento masivo de parte de gobiernos, empresas e incluso grupos sociales, sino también ocurre en el acontecer cotidiano de la sociedad, como es el caso del actuar de individuos que manipulan a los demás a través de las emociones con fines personales, algo que quizás ya conocemos. Sea cual fuese el caso, la manipulación está presente a nuestro alrededor de forma constante. Sin embargo, existe también la automanipulación, algo que probablemente esté muy presente en la sociedad de hoy. Nos autosometemos ante las relativas verdades que un grupo o movimiento social nos propone, y nos impedimos a nosotros mismos nuestra facultad de pensar, permaneciendo inmersos y apegados a las ideas de la gran mayoría, consumiendo información que muchas veces está reducida a ser contradictoria e irrelevante. Algo muy importante a tomar en cuenta es que al final cualquiera puede llegar a ser manipulado, y eso nos incluye a ti y a mí, aunque muchas veces nuestra propia condición social nos impide ver esta realidad. Sin embargo, hay ocasiones en que afirmamos ser inmunes a la persuasión, o que somos superiores mentalmente en ese sentido. Algo para quien manipula viene a ser un punto clave para lograr su cometido, pues cuando los individuos afirman con orgullo que son invulnerables ante cualquier clase de manipulación, su propia mente inconsciente va en contra de ellos mismos, pues debilita su sentido crítico y lógico, enfocándose en las emociones de sentirse imperturbable ante la influencia de otro. Y es por ello que es de suma importancia comprender y aceptar la realidad que tienes enfrente de ti, pues de no ser así, serás una presa fácil para aquel que busca manipularte. Ahora bien, si te preguntas cómo evitar ser manipulados, pues la respuesta más lógica y la solución más eficiente es sin duda aprender a manipular. Y sí, esto puede sonar poco ético para algunos, y quizás vaya en contra de los principios de otros. Pero veámoslo desde este punto. ¿De qué forma evitas que un banco se extralimite ante el servicio que te ofrece? Pues aprendiendo finanzas, y te aseguro que esto funciona. Y es que el conocimiento acerca de algo es la mejor estrategia para afrontarlo. Conoce las leyes y normas que rigen tu país. Estudia los discursos políticos que te ofrecen los candidatos a la presidencia. Analiza sus propuestas. Deconstruye y reinterpreta tu propia realidad. Cuestiona la información que los medios de comunicación ofrecen. Cuestiona también lo que veas en Internet, pues la desinformación está por todos lados. Investiga, no dejes de lado la razón. Existen algunas disciplinas que hoy en día estudian y experimentan con el lado emocional del ser humano, con el fin de obtener información de utilidad para el ámbito empresarial, como es el caso del marketing y la publicidad. Disciplinas que básicamente consisten en desarrollar estrategias y técnicas con el fin de aumentar las ventas de una empresa, las cuales en la actualidad utilizan a la neurociencia con el fin de conocer más de cerca las emociones del ser humano y de ese modo venderle sus productos o servicios. De hecho, existe una disciplina enfocada en este ámbito, el neuromarketing, mediante la cual se estudia la conducta del individuo al momento de consumir. No es coincidencia que en los centros comerciales de gran afluencia pública pueda verse una serie de características que resultan peculiares cuando tomas un poco de atención en estas, y que posiblemente alguna de ellas vayan a resultarte familiares, como cuando apenas vas entrando y notas una variación en el aire acondicionado de la entrada, y al estar adentro sientes un inmenso calor. Esto se debe a que la calefacción en estos lugares es aumentada con el fin de que se incremente tu temperatura y por ende estés dispuesto a comprar más.
También están los enormes letreros con descuentos de precio y la presencia de números como 9,90. Esto inconscientemente nos resulta más económico que ver un 10. Y así como los ya mencionados, existen aún más ejemplos de manipulación, basados en generar atención y asombro, pues tampoco es coincidencia que se utilice cierto tipo de música o se utilicen patrones de colores en los ambientes que resulten atractivos a la vista. Decía el filósofo alemán Nietzsche que la política es el campo de trabajo de ciertas mentes mediocres, y es que hoy en día el ámbito político se encuentra plagado de individuos que únicamente actúan bajo intereses propios, ignorando que gobernar a un país es un acto de servir a los intereses de toda una población. Existe una serie de estrategias de manipulación planteadas por Noam Chomsky, mediante las cuales aquellos individuos que se encuentran en el poder e incluso aquellos que forman parte de grandes medios de comunicación persuaden a las masas, penetrando en las emociones y manipulando el lado más inconsciente de estas. A continuación, daremos a conocer algunas de estas estrategias. En principio está la distracción, una forma muy común de mantener a un individuo sometido o inmerso en alguna actividad irrelevante que le impida pensar o hacer algo productivo. Un claro ejemplo para esto es la televisión. Por otro lado, existe una forma de manipulación que de hecho resulta cuestionable, pero aún así es interesante: crear un problema y ofrecer una solución. Chomsky planteaba un ejemplo de gran familiaridad: permitir que se desenvuelva o intensifique la violencia urbana y las marchas violentas, a fin de que el público sea quien exija leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también desencadenar una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Hay una forma de manipulación que parece no estar muy alejada de la realidad, y es que a través de la gradualidad se implanta una forma de pensamiento en la mente del individuo de una forma paulatina, pues claramente resulta imposible convencer a alguien que tiene una postura definida de que sus ideas son erróneas. Pero si esto se hace de forma gradual y con la ayuda de la presión social, con el paso del tiempo esta persona cederá. Tal como Nietzsche expresa en su concepto filosófico de la moral del rebaño, lo que mueve al hombre se incorpora a las exigencias que una sociedad impone sin siquiera reflexionar o cuestionar respecto a aquello que es correcto o no en dicha sociedad. Una estrategia muy utilizada por los políticos en campaña electoral es la de expresar al público mensajes básicos, como si de niños se tratase. Y de hecho, esto está relacionado con otra técnica, que consiste en darle al público discursos emotivos, en el que estos se sientan esperanzados e identificados con una supuesta idea de cambio. Algo que se ve en demasía en países de Latinoamérica es la ignorancia, la incultura y la mediocridad. Y es que las personas crecemos y nos desenvolvemos en un entorno en el que abunda la violencia familiar y la dependencia emocional, además de que la educación académica es deficiente, por lo que es aún más probable que al llegar a una edad adulta seamos sometidos ante la primera ideología política que se nos imponga, y seamos incapaces de cuestionar y razonar frente a las posibles consecuencias de nuestras decisiones. Esta serie de estrategias de manipulación sin duda son cuestionables y estarían sujetas a diversos factores como el entorno social, el nivel económico y tecnológico de un país y principalmente el aspecto político del mismo, el cual hoy en día tiene una gran relevancia en el actuar de las sociedades, pues como podemos ver, la realidad que el mundo enfrenta hoy en día es en mayor medida producto de las decisiones políticas que se toman con el supuesto fin de mantener la estabilidad económica y el desarrollo de un país. Sin embargo, luego de observar a detalle el actuar político, podemos darnos cuenta que esas decisiones en su mayoría vienen sujetas a fines personales. Con esto, no buscamos promover ni incitar a ninguna clase de discurso anarquista, pues tenemos claro que la mejor forma de enfrentar a la realidad que tenemos enfrente de nosotros es informarse, cuestionar y formular un punto de vista propio y objetivo respecto a los acontecimientos que se dan a nuestro alrededor. Y de ese modo, difundir de manera lúcida el conocimiento necesario para que las personas del mundo siembren en sí mismas la idea de que no forman parte de un rebaño, y que no todo lo que un numeroso grupo social piense, diga o haga, o lo que un grupo político afirme, vaya a ser la verdad absoluta.
o la forma de pensamiento correcta.